Dios le bendiga en esta mañana. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Gloria a Dios, gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor, seguro que sí. Hoy continuamos con nuestra serie sobre la carta que escribió Pablo a los Efesios y vamos a estar hoy hablando enfocado, ¿verdad?, en los padres. Pero antes de comenzar, quiero simplemente comentarle dos cositas rápidamente. Número uno, quiero recordarle que si usted se encuentra aquí hoy por primera, segunda, tercera vez y no ha tenido la oportunidad, frente a usted debe de haber una tarjeta similar a esta y usted la puede mirar en la parte del frente y la parte de atrás. Puede poner su información ahí a la parte de atrás, en una área donde si usted tiene alguna necesidad, necesita que oremos por usted por algo, por favor, póngalo a la parte de atrás y a la salida van a estar los ujieres con los platos de las ofrendas. Usted lo puede depositar ahí y nosotros vamos a estar, yo personalmente y un grupo que tenemos que se reúne los jueves a las 10 de la mañana a orar, va a estar orando por eso. Así que por favor, no se vaya sin llenar esto. Si usted está aquí también por primera, segunda, tercera vez y es más tecnológico, pues entonces puede ir a va a sus mensajes de texto, escribe el 77411, escribe la palabra Belshaws y ahí va a recibir un link y ahí puede llenar la información y nosotros nos vamos a estar poniendo en comunicación con cada uno de ustedes. Aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, bienvenidos en esta mañana. Hay otra cosa que me encanta y es cuando tenemos tiempo de bautismo. Amén. Yo sé que ustedes tienen hoy el gozo por dentro, así que yo me voy a emocionar por ustedes. Estamos contentos y alegres de que este próximo domingo, 3 de abril, vamos a tener un tiempo de bautismos. Amén. Yes. Bautismo es súper interesante. El bautismo es algo que hacemos simbólicamente, que está expresando externamente lo que internamente ha pasado en nuestros corazones, y es que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Amén. Así que el bautismo no salva a nadie, sino que simplemente es un acto simbólico para reconocer públicamente lo que Dios ha hecho internamente por nosotros. Nos ha salvado, nos ha amado, nos ha redimido y nos ha rescatado. Amén. Así que si usted todavía aún no se ha bautizado y desea saber un poco más sobre esto de bautismos, al finalizar el servicio puede buscarme, puede enviarnos un mensaje de texto. Usted se puede comunicar con nosotros, hacer una cita conmigo y nos podemos sentar y explicarle con calma qué es esto de bautismo, ¿verdad? Y qué es el proceso de esto. Amén. Así que el próximo domingo, 3 de abril, vamos a tener un tiempo de bautismo. Y ahora sí, vamos a hablar de lo que el Señor tiene para nosotros hoy, ¿ok? Hoy vamos a seguir nuestra serie, como dije antes, de Efesios. Hemos estado hablando de muchas cosas. Hoy vamos a enfocarnos un poco sobre la importancia de nosotros, los padres, no provocar a sus hijos. So, young people that are here, you got lucky today. Last week was your week. This week is about your parents, okay? So, I hope you're excited too. Verdaderamente estamos agradecidos de Dios por esta oportunidad y el privilegio que nos da de predicar su hermosa palabra. Y mientras pensaba sobre este sermón, mientras pensaba qué iba a decir, usualmente estos sermones hay una lista grande de poner tal o cual cosa, los 3 pasos para tú hacer mejor. Yo quiero hablar de principios en esta mañana. Amén. Así que estaba pensando sobre este sermón y el que dijo que criar hijos era fácil es porque nunca ha tenido un hijo. Alguien me preguntó, ¿cuál es la parte más difícil de ser papá? Yo le respondí, tener hijos. Antes de convertirme en papá, nunca pensé que podría arruinarle la vida a alguien por solo pedirle que se pusiera sus pantalones. Ponte los pantalones. ¡No quiero! Mis hijos le llaman gritar cuando levanto la voz. Yo le llamo una conversación motivacional. Alguien con hijos dijo, antes de que me casara, tenía 5 teorías de cómo criar a los hijos. Ahora que tengo 5 hijos, no tengo ninguna teoría. Cuando tus hijos son adolescentes, es importante tener un perrito, una mascota en tu casa. Así al menos alguien se podrá poner contento cuando tú llegues a la casa.
La realidad es que amar a nuestros hijos es fácil. Donde comienzan los retos de nuestra vida como padres es cuando necesitamos disciplinarlos. A pesar de que tengo junto a mi esposa 5 hijos, yo personalmente no me creo un experto en esta materia y tengo que reconocer que he fallado muchas veces. ¿Les dije que he fallado muchas veces? Los hijos no vienen con instrucciones. Criar hijos e instruirlos es el trabajo más difícil y estresante que jamás podamos tener como padres. Hoy vamos a mencionar varias cosas sobre la crianza de nuestros hijos y hijas y cómo la Biblia nos puede ayudar a entender mucho mejor esta labor como parte de nuestros roles como padres cristianos que somos. Efesios capítulo 6, versículo 4, nos vamos a enfocar hoy exclusivamente, o nos vamos a enfocar en este versículo bíblico de la carta a los Efesios. Efesios capítulo 6, versículo 4 dice de esta manera. Para los que no tienen diferente versión, nuestra versión que estoy utilizando es la Nueva Traducción Viviente, está en la pantalla. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Pablo, hablando de la familia, presenta el balance de esta a través de los roles de cada miembro. Luego que les pide a las esposas que se sometan a sus maridos, clara y específicamente instruye a los maridos en cómo deben amar y actuar dentro de su relación con sus esposas. De la misma manera, Pablo instruye a los hijos, indicándoles la forma en que deben de honrar y obedecer a sus padres, a sus madres o a aquellos que los están criando. Ahora en este versículo 4 se dirige una vez más a los padres para aclarar que más allá de la cultura que ellos tengan, y en este caso que usted y yo tengamos, es necesario entender como cristianos que no hay excusa alguna que justifique el maltrato hacia nuestros hijos o hacia nuestras hijas. En los tiempos bíblicos, los padres tenían una autoridad suprema sobre la familia. Cuando un bebé, como le dicen en otros países, nacía dentro de una familia que era romana, era traído frente a su papá. Si el padre lo tomaba y lo levantaba, significaba que esta criatura era aceptada dentro de la familia. Ahora, si el padre no lo tomaba en sus brazos y lo levantaba, significaba que este hijo o esta hija había sido rechazado o rechazada. Por ende, esta criatura podía ser vendida, por ende esta criatura podía ser regalada y aún en casos extremos podía ser expirada o muerta. Alguien dijo estas palabras, oiga bien, el Evangelio introdujo un elemento nuevo en la responsabilidad parental al insistir en que se deben tener en cuenta los sentimientos de un niño. En una sociedad donde la autoridad del padre era absoluta, esto representa un concepto revolucionario. Así que cuando Pablo está escribiendo esta carta, cuando Pablo se está dirigiendo a los padres, y aunque vamos hoy a tomar esto de una manera holística, vamos a hablarle a los padres, a las madres, a todo aquel que cría un hijo o una hija, en este contexto le estaba específicamente hablando en este versículo 4 a los papás, a los padres. Ellos eran la autoridad suprema dentro del hogar. Y Pablo está introduciendo algo completamente diferente. Mire lo que dice el versículo 4, la primera sección. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Cuando Pablo le dice a los padres, no provoquéis o no hagan enojar a sus hijos, les está presentando una alternativa que sobrepasa las costumbres y la cultura las cuales estos gentiles cristianos estaban acostumbrados a vivir, que estaban acostumbrados a haber sido enseñados bajo. Hay dos alternativas en la crianza de nuestros hijos: o los criamos bajo la instrucción y la disciplina de Dios para nuestras vidas, o los criamos fuera de la sabiduría de Dios
y le entregamos su vida a este mundo que no tiene misericordia y es cruel. Y es por esta razón que Pablo le dice a los padres: no utilices tu rol como padre, ni tu autoridad, y menos aún tu influencia sobre tus hijos para abusar de ellos, exasperarlos y enojarlos. No solo dice aquí en esta carta que estamos leyendo, o habla sobre esto en esta carta, también Pablo le escribe a los Colosenses, capítulo 3, versículo 21, y le dice de esta manera: padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Nosotros hemos sido llamados a trabajar con la voluntad de nuestros hijos. Hay momentos donde hay que romperle la voluntad a nuestros hijos, pero hay que tener cuidado de que en ese proceso no rompamos el espíritu de nuestros hijos. La verdad dicha muchas veces va a enojar a nuestros hijos y a nuestras hijas, pero cuando esa verdad tiene una meta y se dice en amor, los hace libres, no los provoca ni los desanima. Muchas veces pensamos como padres que tener una estructura tipo militar va a ayudar en el proceso a nuestros hijos. Pero Pablo nos da una táctica, un entrenamiento, unos principios que nosotros podemos mirar en esto. Provocar ira a nuestros hijos deja raíces de amargura. Instruirlos y disciplinarlos trae bendición y vida, y más aún trae gloria a Dios en el proceso mientras los disciplinamos. La realidad es que ninguno de nosotros planeamos ni tenemos planeado despertarnos y provocar y amargar la vida de nuestros hijos, pero lo hacemos aún cuando no nos damos cuenta, y muchas veces creamos raíces de amargura que rompen nuestras relaciones con ellos, provocándole molestia y ira a cada uno de nuestros hijos. Y porque Pablo sabe esto, nos invita como padres a detenernos y a reflexionar antes de actuar. En otras palabras, cuando estamos en Cristo, y por eso se está hablando exclusivamente a un grupo de gentiles, de gente cristiana. Cuando estamos en Cristo, ahora decimos: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y eso aplica también en la manera en que nosotros vamos a actuar con nuestros hijos. Dios trabaja en tu vida y la mía de una manera holística. Trabaja completamente y totalmente en todas las áreas de nuestra vida. Solamente Dios no viene a tu vida para salvarte. Ese es el comienzo. Solamente Dios no llega a tu vida simplemente para que seas un hombre cristiano cargando una Biblia. Cuando Dios llega a tu vida, irrumpe todas las áreas de tu vida. Cambia tu cultura, cambia tus pensamientos, cambia tu corazón, por ende, cambia tu vida. Y si cambia tu vida, cambia la manera en que tú y yo reaccionamos y actuamos a las cosas. Y Pablo nos está hablando de eso. Muchas veces tenemos buenas intenciones, pero las buenas intenciones no son suficientes para trabajar en la disciplina de nuestros hijos sin irritarlos y provocarlos. Lo opuesto a provocar, a enojar y desanimar a nuestros hijos, es alentarlos, animarlos, estimularlos y darle aliento. Y nos tenemos que preguntar en esta mañana: ¿qué tipo de oportunidad, de espacio le estamos entregando a nuestros hijos? ¿Estamos provocando a nuestros hijos o estamos animando a nuestros hijos? ¿Estamos exasperando a nuestros hijos o estamos dándole instrucción a nuestros hijos? Y nos está llamando a alentar a nuestros hijos, no a provocarlos. Dios nos está llamando a animar a nuestros hijos. Nos está llamando a estimular a nuestros hijos para que Dios sea glorificado en el proceso. Muchos de nosotros provocamos a nuestros hijos y nuestras hijas y los desalentamos cuando les prometemos algo y no lo cumplimos. Así que muchas veces pensamos en provocar cuando estamos disciplinando a nuestros hijos exclusivamente, pero hay algo que es mayor aún. Muchas veces los provocamos, sea a través de un castigo o sea a través de una promesa. Sea a través de castigarlos porque están haciendo algo mal, o sea porque le dijiste que los ibas a llevar al parque y no lo hiciste.
Esta semana que pasó, mi hija tenía un field trip, tenía una excursión de la escuela. Mi hija Adaya. Y entonces Adaya ya tenía, ¿verdad? En su mente estaba emocionada, estaba planeando esto y nos sentamos por la noche en la mesa a comer. Y mientras hablábamos, ella o alguien en la mesa comentó del field trip y vino este papá y le dijo, field trip, yo. Ay, mi madre, Raquel, tú no le dijiste a la nena que yo no podía ir. Era un chiste que yo estaba haciendo con ella. Y yo quisiera haber grabado su cara. Ella me miró, ella respiró, ella se enfruñó su cara, se puso como si se hubiera chupado un limón y estaba molesta. Yo la provoqué, me arrepiento, oren por el pastor también. Entonces, ella estaba molesta y hasta sus ojos como que comenzaron a verse. Ahí yo paré el chiste y le dije, Adaya, imposible que yo me olvide de tu field trip. Yo voy a estar ahí contigo. Y todo cambió, pero en ese momento me pude dar cuenta de cómo yo hubiera afectado su vida y la hubiera provocado simplemente porque no cumplí con una promesa que le había hecho. En otra ocasión, cuando estaba en la transición y en el proceso donde Dios nos llamó de San Agustín para esta área de aquí, uno de mis hijos, yo tengo 5 hijos y uno de ellos, de los varones, tenía un 4-track, una cuatromoto, como le dicen algunos mexicanos, una 4 ruedas, un ATV, como usted le llame. Y entonces él tenía uno de esos, los otros hijos míos tenían unas motoras, y en ese proceso había muchas cosas que tenía que este pastor hacer, y terminó vendiendo todas estas cosas, pero específicamente a ese hijo mío le dije, no te preocupes, hay que venderlo, pero después yo te consigo uno. Todavía lo está esperando, le fallé. Y el detalle es que en cada oportunidad que él tiene, él me lo recuerda. Y es importante que entendamos, yo le expliqué a él, yo le dije a él, oye, yo te voy a comprar uno, pero aún hoy todavía no lo he hecho. Nuestra situación de vida y nuestros retos han cambiado, por ende no pude hacerlo, pero ya yo había hecho una promesa, así que tenemos que tener cuidado con las promesas que hacemos. Yo me disculpé con él, le pedí perdón, pero aún así él recuerda esto y lo ha traído, créame, en cada oportunidad que tiene. Otro día, otro de mis hijos tenía mano dura contra el crimen, contra él, como decimos yo. Mi primer hijo, mi inexperiencia como papá, y constantemente estaba encima de él, hasta que un día él me dijo, frustrado, cansado ya. Papi, tú siempre estás encima de mí, regañándome. Y yo me di cuenta en ese momento, al ver su cara de frustración, que necesitaba traer balance, no a su vida, a la mía primero. Provocamos y enojamos a nuestros hijos cuando solo los culpamos y nunca los felicitamos ni los aplaudimos cuando hacen algo bien. Siempre estamos diciéndole, salte para allá, mejor lo hago yo, tú no lo sabes hacer. Pero Pablo nos está recordando a nosotros como padres, hay un modelo diferente en Cristo. Eso no lo anima, eso no lo instruye, eso no le trae dirección. Por lo tanto, no provoques a tu hijo, sino más aún, anímalo, instrúyelo. Así que con el tiempo este papá tuvo que madurar para poder trabajar dentro de ese proceso en su vida y poder echarme hacia atrás, no desesperarme, quitarle las cosas a mis hijos para yo hacerlas y darle espacio a ellos para que lo hicieran. Provocamos y desanimamos a nuestros hijos y a nuestras hijas cuando somos injustos con ellos, cuando somos inconsistentes en nuestro método de disciplina, cuando tenemos favoritismo entre nuestros hijos. Usted va a mi casa y le pregunta a cualquiera de mis hijos, especialmente a las 2 chiquitas, mis 2 hijas son las más pequeñas de los 5, y usted le puede preguntar a ellas, puede hacer la prueba hoy cuando las vea por ahí, dice, ¿quién es el favorito de tu papá? Y yo le pregunto a mi hija Stephanie y ella me dice, ¿yo? Y voy donde mi hija Ada y le digo, ¿quién es el favorito de papá? Y ella me dice, yo. En mi casa no es que no hay favoritos, en mi casa todos son mis favoritos. Y es importante que entendamos que no haya alineamiento, que no haya favoritismo dentro de nuestro hogar. Todos son iguales, tienen diferentes necesidades al momento de disciplinarlos, pero todos tienen el mismo padre, todos tienen el mismo alineamiento, todos viven bajo el mismo techo y todos tienen el mismo Dios.
Y es importante que entendamos eso. Así que tenemos que caminar con nuestros hijos con justicia. Desanimamos y frustramos a nuestros hijos cuando les seguimos acosando o recordando consistentemente alguna situación pasada que ya se había trabajado. Regañamos a nuestros hijos, a nuestras hijas. Pasa una semana después, 2 semanas después. Estoy hablando de los hijos, no estoy hablando del matrimonio. Bien. Y le recordamos de nuevo el error que cometió. El mes pasado hiciste lo mismo. ¿Para que no es el mes pasado, es ahora? ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos provocarlos o podemos animarlos? El comentario que estamos haciendo es un comentario que va a apoyar y va a ayudar a arreglar la situación, o somos sarcásticos o sarcásticas y provocamos a nuestros hijos a que se frustren con nosotros. Algo para pensar. Provocamos a nuestros hijos cuando nos confían alguna cosa que para ellos es importante y lo sacamos a la luz frente a otras personas, o hacemos bromas al respecto. Mi vida es un libro abierto, pero cada vez que yo le digo una historia a ustedes que tiene que ver con mi familia, yo hablo con mis hijos y les digo, voy a decir esto en la predicación, ¿puedo usarlo como un ejemplo? Y ellos me dicen sí o no. Porque muchas veces inconscientemente no nos damos cuenta. Le voy a contar una. Mis hijos varones, hubo un tiempo donde cada vez que veían una muchacha o lo que fuera, hablaban con su mamá de ciertas cosas. Y un día yo me doy cuenta de eso y me sentí triste. Me sentí afectado de mi corazón. Y dije, wow, mis hijos varones van donde su mamá a hablarle de las muchachas. ¿Y por qué no hablan con su papá? Así que un día yo fui y pregunté, oye, ¿qué pasó aquí? Yo veo muchos secretos entre ustedes y aquí no cuentan nada. ¿Saben cuál fue la contestación? Papi, lo que pasa es que las veces que te lo hemos contado, tú haces chiste de eso, tú te burlas de nosotros. Y algo que parecía algo simple, algo que parecía algo que no tenían maldad dentro de eso, ellos no lo vieron como yo lo vi. Para ellos era algo importante, para ellos era algo confidencial, y este papá se puso a bromear con eso y perdió un espacio de confianza con sus hijos simplemente por un simple chiste. Así que necesitamos educar a nuestros hijos, necesitamos discipular a nuestros hijos, necesitamos disciplinar a nuestros hijos, pero es importante que no los provoquemos y abramos esas líneas de comunicación con ellos. Provocamos a nuestros hijos cuando los sobrecontrolamos, cuando no le damos espacio, cuando le ponemos restricciones excesivas. Ahora, cuando digo esto, no estoy diciendo que todo sea permisible. El tiempo que muchos de ustedes vivieron, no yo estoy joven todavía, son de ustedes allá, pero el tiempo donde ustedes muchos se criaron, el contexto donde ustedes se criaron, donde nosotros nos criamos, es completamente diferente al cual ellos se están criando. Los retos que usted y yo teníamos en nuestra juventud no son los retos que hoy ellos tienen en la juventud, y nosotros queremos utilizar vino nuevo en odres viejos. Queremos utilizar estructuras antiguas y encajonar a nuestros hijos que están levantándose, y queremos institucionalizarlos a través de esos modelos antiguos. Ahora, no me juzgue todavía, espere que termine el pensamiento. Yo no estoy diciendo que seamos permisibles. Yo no estoy diciendo que perdamos nuestro sentido. Yo no estoy diciendo que seamos liberales. Lo que estoy diciendo es que tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que contextualizar nuestra disciplina de acuerdo a la necesidad presente que cada uno de nuestros hijos puede tener. Amén. ¿Y por qué es importante esto y cómo lo hacemos? Pablo nos está diciendo los principios básicos para alcanzar esto. Ser sensitivo a sus necesidades es no darle siempre lo que quieren, sino lo que necesitan. ¿Ve el balance? No es que no entendamos a nuestros hijos, no es que estemos de acuerdo en todo lo que ellos van a hacer o nos van a pedir. No estoy diciendo que seamos totalmente complacientes con nuestros hijos, pero sí estoy diciendo que necesitamos tener un balance y ser sensitivos. Porque cuando somos sensitivos, en vez de decirle, no te voy a dar esto o no vas a salir porque no, puedo decirle al ser sensitivo, porque te amo, quiero cuidar tu corazón.
no puedes tener esa aplicación en el teléfono. Pueden brincar, se pueden molestar, pero no los vamos a provocar porque le estoy diciendo de mi corazón, sin discutir con ellos, la razón por la cual no puedo permitir que hagas esto es simplemente porque quiero cuidar tu corazón, porque es mi trabajo ser tu papá, no ser tu amigo. Y lo que mis hijos necesitan, lo que tus hijos necesitan, y lo que Pablo nos está diciendo es simple: tus hijos, mis hijos, nuestros hijos necesitan la disciplina y la instrucción que viene no de nuestra cultura, sino del Señor Jesucristo. Mire lo que dice la segunda sección del versículo 6, del capítulo 6, versículo 4. Más bien, mire la primera palabra: críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Eso lo cambia todo. Así que cuando nos vamos a dirigir a nuestros hijos, cuando vamos a trabajar en pro de nuestros hijos, cuando vamos a instruir, a llamar o a amonestar a nuestros hijos, necesitamos estar claros que no viene de nuestros sentimientos, sino que viene de un principio bíblico y que viene de parte de Dios. Pablo no nos dice, o nos dice, no los provoquéis, nútrelos, instrúyelos, disciplínalos. Nutrir a nuestros hijos va más allá de proveerle ropa, alimento y techo. Cuando nutrimos a nuestros hijos, los estamos entrenando, los estamos corrigiendo, los estamos educando, los estamos instruyendo. Cuando instruimos a nuestros hijos, les estamos cultivando su mente y su moral, tanto emocionalmente como espiritualmente. Cuando instruimos a nuestros hijos, estamos ayudándolos a aumentar sus virtudes, a corregir sus errores y refrenar sus pasiones. Cuando disciplinamos a nuestros hijos, estamos exhortándolos, estamos aconsejándolos, estamos amonestándolos, le estamos dando dirección. Todavía no le he dado un correazo a ningún hijo mío según el texto, ¿verdad que sí? Así que yo no estoy diciéndole a usted cómo tiene que educar a sus hijos. Lo que sí la Biblia nos está estableciendo es que como cristianos hay otra forma de nosotros poder disciplinar a nuestros hijos. No estoy diciendo que hay momentos donde una palmadita en su trasero es importante. Hay espacio para eso, dependiendo en el modelo que usted crea. La diferencia es en la actitud que nos acercamos a esto. No podemos darle bajo enojo, no podemos corregirlos bajo furia, porque cuando tomamos esa decisión bajo nuestros sentimientos, bajo enojo, bajo furia, no solamente los maltratamos, no solamente los lastimamos, no solamente los herimos, estamos marcándolos para el resto de su vida. Pastor, ya lo hice, no hay problema. Todavía hay tiempo, tenemos que arrepentirnos. Pastor, lo que pasa es que mis hijos ya están grandes, pues trabaja con tus nietos. Esto no es un sermón para que nos sintamos y salgamos de aquí deprimidos. Esto es un sermón que nos lleve de llenar de gozo y de ánimo, porque el evangelio en nuestras vidas lo cambia todo. Porque inclusive Dios toma cuidado de las cosas que en aquellos tiempos bíblicos la gente no le prestaba atención. Los hijos no eran tan importantes en este contexto, pero aún así Dios toma el tiempo para hablar de ellos y darnos los principios para poder educarlos y traer gloria a Dios. Esto no nos hace papás perfectos, pero nos hace papás funcionales que buscan traer gloria a Dios en el proceso. Gloria a Dios. Seguro que sí, le puede dar un aplauso al Señor. Tu trabajo como padre es desarrollar el carácter de tus hijos, de tus hijas, desde una edad temprana, para que se conviertan en el hombre y la mujer que Dios los ha llamado a ser y no que tú quieres que sean. Y tenemos que tener cuidado con esto. Muchas veces nos acercamos a nuestros hijos y le queremos imponer leyes estrictas, exageradas, para que alcancen cosas, no porque ellos las quieren alcanzar, no porque es lo más correcto hacer, sino porque tú te estás viendo en ellos y tú quieres hacer a través de ellos lo que tú no pudiste hacer. Y tenemos que ser
cuidadosos. Tenemos que ser, como dije antes, sensitivos, sensitivas, para que podamos educar a nuestros hijos y entregarles siempre lo que ellos necesitan y no lo que necesariamente ellos quieren. Por esta razón Pablo nos habla de disciplinar a nuestros hijos y a nuestras hijas y no de castigar severamente a nuestros hijos. Cuando castigamos a nuestros hijos sin disciplina, oiga bien, estamos haciéndole pagar por lo que han hecho. Cuando los disciplinamos, los entrenamos para que tengan un mejor futuro. Eso lo voy a leer de nuevo. Cuando castigamos a nuestros hijos sin disciplina, estamos haciéndole pagar por lo que han hecho. Cuando los disciplinamos, los entrenamos para que tengan un futuro mejor. Hebreos 12:6 dice de esta manera: pues el Señor disciplina a los que aman y castiga a todo aquel que le recibe como hijo. Disciplinar a un hijo no es malo, castigar a un hijo no es malo, pero la realidad es que tenemos que tener cuidado y balance en cómo lo hacemos. La disciplina es un principio básico, pero también una clara evidencia de nuestro amor hacia nuestros hijos. No podemos permitir que nuestros hijos nos metan en una rueda de manipulación. A ti que eres un papá soltero, una mamá soltera, no podemos entrar en esa ruleta de sentimientos descontrolados. Pablo está estableciendo algo básico y claro: porque amamos a nuestros hijos, los disciplinamos, porque esto trae gloria a Dios y es un beneficio para ellos. Ahora la pregunta de todos nosotros es: pastor, ¿y qué hago? ¿Cómo debemos de disciplinar a nuestros hijos? Bueno, necesitamos disciplinarlos en amor. Pero para poder instruir y disciplinar a nuestros hijos en amor, primero necesitamos saber controlarnos a nosotros mismos. Oye lo que estoy diciendo. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido la cabeza en algún momento con nuestros hijos? Arrepiéntanse los que no lo reconocen. ¿Cuántos de nosotros le hemos gritado a nuestros hijos? No levante la mano si no quiere. Pero usted y yo sabemos, y en esta cultura hispana, cuando estamos contentos gritamos, cuando nos molestamos gritamos más, cuando estamos tristes gritamos, lloramos alto, hacemos todo alto. Hasta el pastor predica alto y usted sabe cómo es esto. Amén. Cuando pierdes la cabeza y te frustras y comienzas a gritarle a tus hijos, no los estás disciplinando. Estás dejándoles saber a ellos que tú eres el que necesitas disciplina. No nos gusta escuchar estas cosas, pero todos hemos pasado por ahí si somos honestos. Hay momentos en nuestra vida que nuestra frustración al no saber qué hacer con nuestros hijos o con nuestras hijas nos lleva a un rincón donde terminamos gritando, haciendo en mi país le dicen cantaleta, no sé cómo le dicen en el de usted, haciendo un show, un drama, y la realidad es porque ya no sabemos qué más hacer con nuestros hijos. Esto me recuerda de una historia de un hombre en Walmart. Un hombre en Walmart cuidaba a su bebé mientras su esposa estaba haciendo la compra. El bebé estaba llorando desesperadamente y su papá parecía estar bastante tranquilo, cuando de repente su papá dice en voz baja: tranquilo, Miguel, tranquilo, mantén la calma. Una mujer que lo está viendo desde lejos, que lo escuchaba, le comentó: quiero felicitarte, usted parece que sí sabe hablarle a su bebé. ¿Qué bebé ni bebé? Mi nombre es Miguel y me estaba hablando a mí mismo. Y muchas veces nos pasa esto. Es necesario reconocer cuando estamos al límite de una situación crítica y donde necesitamos echarnos para atrás y decirle: Señor, necesito de esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarda mi corazón en Cristo Jesús, para que yo no me vuelva loco o loca con este muchacho, con esta muchacha. Todos pasamos por eso, inclusive los pastores. Cuando disciplinamos bajo furia, bajo ira y cólera, muchas veces cometemos el error, y oiga bien esto, que nuestro deseo de cambiar el comportamiento de nuestros hijos sea reemplazado por nuestro deseo de cambiar su corazón. Aunque hay muchas maneras de provocar a nuestros hijos, creo que la peor es provocarlos cuando nosotros mismos estamos sin control bajo ira. Necesitamos controlar nuestra ira para entonces disciplinar a nuestros hijos.
Proverbios 15:1 dice: la respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Mire lo que la palabra nos está diciendo. Hay momentos donde hablar apaciblemente va a disipar el enojo, pero cuando nuestro hijo nos levanta la voz y nosotros somos más bravos y le levantamos la voz más a ellos, la cosa se descontrola. Esas palabras ásperas no nos llevan a ningún lugar bueno. Cuando disciplinamos a nuestros hijos y a nuestras hijas bajo coraje y no bajo amor, será más difícil que nuestros hijos y nuestras hijas nos digan la verdad, terminando alejados de nosotros y provocándole ira. Cortamos nuestras líneas de comunicación cuando provocamos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Oiga bien, yo no estoy hablando de que se deje manipular por su hijo o por su hija. I know young kids, I know young guys, girls that are here. You guys love to manipulate parents, and we know that. And we will not allow that in our life. So no vamos a permitir que los jóvenes nos controlen a nosotros. No recuerdo bien cómo dice un dicho de un hombre que dijo algo como esto, espero que me acuerde más o menos. Dijo algo como esto: la mejor manera de estar en control cuando tus hijos te gritan o te hacen una mala crianza es sentándote y mirarlos como si nada estuviera pasando. No confundas nunca amar a tu hijo con no disciplinar a tu hijo, porque los amamos, los disciplinamos. Mire, Proverbios 22:6 dice de esta manera: dirige a tus hijos por el camino correcto y aun cuando sean mayores, no lo abandonarán. Disciplinamos con amor y perseverancia, porque las consecuencias de la disciplina son menos dañinas que las consecuencias del pecado. Oye bien, las consecuencias de tu disciplina y la mía hacia nuestros hijos son mucho menores que las consecuencias del pecado en sus vidas. Si lo dices, hazlo, pero si no lo vas a hacer, mejor no lo digas. Yo creo que muchos de nosotros, si no todos nosotros, y si nadie aquí, este pastor también ha sido ejemplo de esta mala forma, y es que muchas veces cuando mis hijos, yo les doy unas consecuencias, les digo las consecuencias que van a tener de algo, le digo: si haces esto te va a pasar esto, y hay momentos donde no prosigo con el plan y lo dejo pasar, y ahí es donde ellos toman control y ventaja de nosotros. Así que, escúchame bien, lo he tenido que aprender a través de los años. Si lo vas a hacer, dilo, pero si no lo vas a hacer, mejor no lo digas. Es así de sencillo. Hay momentos donde he dicho algo y creo que por algo pequeño he dado un castigo mayor, y en ese momento he traído desbalance, pero ya lo dije. Así que en el cuarto donde mis hijos no me oyen, mi esposa me dice: Jaime, yo creo que hoy como que te fuiste 2 rayitas más para arriba, debiste de haber, ¿verdad?, el castigo menos severo, un día en vez de 2 días o lo que fuera que sea. Pero lo hablábamos aparte, y de ahí podemos mejorar, de ahí podemos movernos, porque podemos trabajar en equipo. Hay 2 conceptos que quiero traer, y con esto ya voy concluyendo. Si queremos disciplinar a nuestros hijos, la actitud va a ser necesaria. Número 1, quiero decirte, necesitamos disciplinar a nuestros hijos en humildad. Oye bien, necesitamos disciplinar a nuestros hijos en humildad. Tus hijos te necesitan y necesitan tu disciplina. Tus hijos no necesitan, como dije antes, un amigo, necesitan un papá. Necesitamos ser lo suficientemente humildes como para poder tener conversaciones abiertas, sin tabús, sin obstáculos o impedimentos entre ellos y nosotros. Necesitamos tener conversaciones donde ellos no se sientan avergonzados y puedan hablarte y tú puedas instruirlos y disciplinarlos. Cuando disciplinamos en humildad, nos convertimos en un lugar seguro donde ellos pueden venir a hablarnos lo que sea. No queremos hablarle a nuestros hijos de pornografía, que le hable la escuela. No queremos hablarle a nuestros hijos de la identidad sexual. No queremos hablarle a nuestros hijos de lo que está sucediendo en este mundo y lo que nos está atacando y rodeando. No queremos preocupar a nuestros hijos cuando hay situaciones económicas en nuestros hogares. Déjame decirte algo, es importante que podamos caminar con nuestros hijos a través de esto, porque si tú no lo haces, Disney va a hacer el trabajo por ti y no lo va a hacer correctamente, ni tampoco va a traer gloria a Dios. Si permitimos que la escuela los entrene, tenemos que tener cuidado, porque también los van a entrenar como ellos piensan y van a abrir ese espacio gris
donde no hay moralidad, y nos van a llevar a nuestros hijos a donde no deben de llegar. Así que, papá, te estoy diciendo, no es que no disciplinemos a nuestros hijos, es que tengamos un balance, y la humildad trae balance en el proceso de nuestra disciplina. Que ellos puedan acercarse a mí cuando tienen un verdadero problema, porque es mi responsabilidad, no la responsabilidad de la iglesia, ni de la escuela, ni de nadie más. Es mi responsabilidad criar a mi hijo y disciplinarlo bajo el temor y los principios de Dios. Cuando disciplinamos, damos dirección, educamos. ¿Qué más les digo? El tiempo se acaba. Mire, Dios nos ha llamado como padres a liderar, a disciplinar en amor, a disciplinar en humildad. Esos son los principios. Oiga bien, Dios nos ha llamado como padres a dirigir, a instruir, a amonestar a nuestros hijos, a disciplinarlos. Y todo esto es parte de eso. Necesitamos ser un ejemplo espiritual para nuestros hijos. Tiene que empezar esto con nosotros. Si yo voy a disciplinar, necesito disciplinarme primero. Y es una buena oportunidad para que empecemos. Lo hemos hecho por muchos años mal, no hay problema. Eso es lo bueno de la gracia de Dios. Hoy tienes la información para que comiences con algo. La iglesia está para reforzar lo que tú enseñas en tu casa. Pero lo primero que ellos deben de aprender, lo deben de aprender en su hogar. Oye lo que te estoy diciendo. No le dejes ese trabajo a otra persona. Ese es tu trabajo, porque esos son los hijos que Dios te ha bendecido con, para que tú los ames, para que tú los eduques, para que tú los amonestes, para que tú los instruyas. La responsabilidad es nuestra al instruir a nuestros hijos. La responsabilidad no es de nuestros amigos ni de sus amigos. Dios te ha dado el privilegio y el mandato de entrenar y enseñar a tus hijos. Entrenamos a nuestros hijos y a nuestras hijas a través de la disciplina, porque los amamos. Joven que me escuchas, jovencita que me escuchas, nosotros como padres no somos perfectos. Y ciertamente estoy hablando por muchos de los padres que están hoy aquí. Pero hay algo que todos tenemos claro. Amamos a nuestros hijos. Tus padres, aquellos que te están criando, te aman. ¿Son perfectos? No, ni este pastor tampoco. Pero tenemos algo claro, los amamos. Son una bendición para nosotros, no son un estorbo. Es difícil porque no hay un libro de instrucciones, pero Pablo nos recuerda, la palabra de Dios nos recuerda que podemos traer un balance cuando disciplinamos en amor, cuando disciplinamos en humildad, cuando disciplinamos sin provocar a nuestros hijos. Y cierro con esto. Si dirigimos en humildad, con amor y disciplina, no habrá nada que sea irrazonable o impropio, porque hay una meta en nuestra disciplina, porque hay un propósito en nuestra disciplina, y es instruir a nuestros hijos en un camino de integridad que traiga gloria a Dios. La disciplina tiene una meta, y es traer gloria a Dios, porque los amamos, por eso los disciplinamos. Dios te bendiga.